Estimados amigos y amigas, querido director general de Casa Asia, Javier Parrondo, querida Yasmín Paricio, coordinadora de política del Departamento de Política, Sociedad y Programas Educativos de Casa Asia, querido profesor Abdul Nasser Nursad de la Universidad de Kabul, residente actualmente en Zaragoza. Buenos días a todos. En nombre del Instituto Cervantes, como secretaria general, deseo darles a todos ustedes la bienvenida a esta nueva edición de nuestro ciclo de videoconferencias dedicadas a homenajear el hispanismo en las regiones de Asia y el Pacífico. Un ciclo que comenzó en noviembre de 2020 y que desde entonces ya nos ha conducido a desvelar los pormenores del hispanismo chino, japonés, australiano, filipino, indio y coreano. Hoy estamos en nuestra 7ª convocatoria y en esta ocasión tenemos el placer de dedicar este espacio de debate a analizar el trasfondo histórico del hispanismo en Afganistán. Y para ello nos complace contar con la presencia del profesor Abdul Nasser Nursad, que ha pertenecido hasta muy recientemente al Departamento de Español de la Universidad de Kabul. Sabemos que los estudios de español en Afganistán siempre han ido de la mano del gran trabajo realizado por los profesores del Departamento de Español de esta universidad, cuyas dificultades en estos momentos solo somos capaces de imaginar y de hecho estamos en contacto actualmente con el departamento y por tanto las conocemos bastante bien. Será un privilegio para nosotros oír de primera mano cómo se gestó este departamento, cómo se fue alimentando el hispanismo en este país y también conocer cuáles serían las razones de la juventud afgana para aprender nuestra lengua y acercarse a las culturas de habla hispana. Y sin más, acabo esta breve bienvenida en nombre del Instituto con el deseo de que disfruten de esta conferencia y doy paso a continuación a Javier Parrondo, director general de Casa Asia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias, secretaria general. Es un placer para nosotros, desde la institución que dirijo, Casa Asia, compartir este espacio, hacerlo de la mano del Instituto Cervantes y, como mencionaba Carmen anteriormente, seguir con este ciclo del hispanismo en Asia y el Pacífico. Ya hemos cubierto otros países que ella ha detallado y ahora le tocaba el turno a Afganistán, que forma parte de una región Asia Central donde el hispanismo no es tan activo como en otras, como puede ser Asia Oriental, Sudeste Asiático, pero que sí tiene pequeños brotes y uno de ellos, sin duda, es el Departamento de Español de la Universidad de Kabul. Gracias al profesor Nasser por acompañarnos hoy. Su testimonio va a ser muy valioso para ver efectivamente con él cómo se gestó ese departamento. Yo pude conocer de primera mano al profesorado que integra ese departamento en Afganistán y les comparto aquí el entusiasmo de los profesores, la resiliencia que han demostrado todos estos años para mantener vivo el español y en particular el departamento de la Universidad de Kabul y la necesidad de que desde España en estos momentos tan complicados para Afganistán volquemos todos nuestros recursos, hagamos todo lo posible para que la llama que en su momento se encendió con el español en ese país siga viva. Para aquellos que no conozcan la institución, Casa Asia es un consorcio público formado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat de Cataluña y 2 ayuntamientos, Madrid y Barcelona. Y desde la pandemia hemos hecho un enorme esfuerzo digital por volcar parte de nuestros contenidos en un formato en línea. Y este es un ejemplo más. La respuesta ha sido muy satisfactoria y continuaremos con esta línea de trabajo porque hemos abierto nuevas puertas. No solo nos centramos en nuestros públicos habituales de Madrid y Barcelona, que es donde tenemos sede, sino que hemos llegado al conjunto de España y en este caso al propio continente asiático. Esta actividad se enmarca en un observatorio que rescatamos el pasado año, ya existía, pero de alguna manera había quedado sin contenido, que es el Observatorio de Asia Central de Casa Asia. Un observatorio que pretende ser una ventana abierta hacia esa región, que para nuestro país es estratégica y que integran, aparte de Afganistán, todas las exrepúblicas soviéticas, como puede ser Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, y en la que también hemos incluido a 2 países clave, como son Irán y Mongolia.
Les invito a todos nuestros seguidores a que cliquen en la página web de Casa Asia y vean todas las actividades que hemos desarrollado en los últimos meses en torno a Asia Central y en particular sobre Afganistán. En el caso de Afganistán, aquí me gustaría compartir con todos los seguidores de este acto y aquellos que nos vayan a escuchar en el futuro, porque esta webcast quedará grabada, compartirles el enorme esfuerzo logístico y la voluntad política que ha demostrado el gobierno español con la evacuación de todos los colaboradores que ayudaron tanto a los componentes civil como militar durante la presencia española en Afganistán y de los que el propio profesor Nasser es un ejemplo. Él puede estar hoy en día en un entorno seguro, como es Zaragoza, como es España, como es Europa, gracias a esos vuelos de evacuación que llegaron a Torrejón de Ardoz y que de alguna manera hemos querido recordar aquí desde otra perspectiva, la de la diplomacia pública, la de la lengua, porque efectivamente el español es nuestra mejor punta de lanza, nuestra mejor carta de presentación en el continente asiático y el Pacífico. Sin más dilación, me gustaría agradecer otra vez en la colaboración del Instituto Cervantes en este ciclo sobre el hispanismo en Asia, a todas las personas que han hecho posible que hoy se celebre este webcast. Y sin más dilación, Yasmín, gracias por moderar esta actividad. Te doy la palabra. Presentaremos a continuación al profesor Nasser. Él hará su presentación y por último habrá un turno de palabras. Muchísimas gracias y un saludo desde Barcelona. Muchas gracias. Bueno, tras las palabras de bienvenida de Carmen Noguero, secretaria general del Instituto Cervantes, y de Javier Parrondo, director general de Casa Asia, damos paso al ponente de hoy, Abdul Nasser Nursad. Nasser, muchísimas gracias por ofrecernos esta conferencia hoy. Si me permites, te presentaré brevemente. Abdul Nasser Nursad es licenciado en Filología Española por la Universidad de Kabul, universidad en la que también cursó el máster en Relaciones Internacionales con la especialidad en Seguridad. Ha sido profesor en el Departamento de Idioma Español en la Universidad de Kabul desde el 2012 hasta agosto de 2021. También dio clases de español en la Universidad Americana y en la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores afgano. Además, Nasser, entre 2008 y 2010, trabajó como traductor para periodistas y militares españoles. Ha escrito 19 libros y más de 400 artículos sobre Afganistán, muchos de ellos sobre temas de seguridad en la prensa afgana. También trabajó como asistente de producción en la principal televisión afgana, Tolo News, por lo que su perfil profesional lo hizo muy vulnerable al terror talibán y tuvo que huir junto a su familia a Zaragoza. Desde septiembre de 2021, Nasser vive refugiado en Zaragoza y es colaborador habitual en el diario Arainfo. En palabras de Nasser recogidas por el periodista Gervasio Sánchez en un artículo del Heraldo de Aragón, hablando sobre Nasser, Nasser decía: «Tenía ganas de conocer España porque soy un hispanista de corazón, aunque nunca pensé que llegaría aquí huyendo del fundamentalismo talibán». Pues sin más dilación, Nasser, te doy la palabra para que inicies la conferencia de hoy sobre el trasfondo histórico del hispanismo en Afganistán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, otra vez bienvenido. Buenos días, señor Javier, señora Carmen, directora general de Instituto Cervantes. Bueno, pues es un placer para mí también estar aquí y participar en esta conferencia de hoy. La verdad es que es un placer a dar a conocer un departamento tan desconocido en Asia y en Afganistán, que a lo largo del tiempo ha sufrido mucho, pero ha intentado sobrevivir. Por cierto, lo que voy a compartir hoy es sobre el hispanismo y sobre todo el departamento de español en la Universidad de Kabul. El departamento que yo personalmente fui uno de los graduados que había aprendido muchas cosas de este departamento. Hoy voy a hablar sobre el departamento de español, su historia, objetivos, misiones, métodos de enseñanza, actividades, porcentaje de alumnos según el género de profesores, razones para aprender el idioma según una entrevista telefónica que recientemente lo he hecho con los graduados y alumnos que todavía siguen aprendiendo el idioma en este departamento, la situación actual y los desafíos frente a este departamento.
Permíteme compartir los diapositivos que había hecho para dar una imagen clara de lo que hoy está pasando en este departamento y sobre todo en Afganistán. Vale, pues cuando nos referimos al trasfondo histórico del hispanismo en Afganistán, no tenemos que ver nada, no tenemos que decir nada, sino decir solo hablar sobre el Departamento de Idioma Español, que fue el único centro académico de aprendizaje y enseñanza del idioma español en Afganistán, lo cual fue fundado en 1982 por los cubanos, y el objetivo principal era cambiar ese centro académico como un centro de difusión y que tenía la labor de difusión de este idioma en toda Asia Central y Asia del Sur. Pero desgraciadamente, con el paso del tiempo y con los cambios dramáticos en la situación política de Afganistán, ese departamento, como hemos dicho, ha sufrido mucho a lo largo del tiempo. Había veces en su historia que el departamento estaba cerrado por las razones políticas, pero afortunadamente, después de la presencia de la comunidad internacional en 2001, se abrió las puertas frente a otros afganos y sobre todo a una generación joven que tenían entusiasmo y mucho interés a aprender idiomas extranjeras, sobre todo el español. Bueno, pues la misión del Departamento Español, que fue fundado con la ayuda y asesoramiento de los países hispanoamericanos, sobre todo los cubanos, como os he dicho, ha sido convertir uno de los centros más prestigiosos de aprendizaje y enseñanza de este idioma en todo el país. El Departamento de Idioma Español ha sido un departamento que formaba parte de la Facultad de Lengua y Literatura en la Universidad de Kabul, y desde entonces ha prestado múltiples servicios en el campo de formación y oferta de la generación joven en Afganistán. Bueno, hasta la caída del el último gobierno comunista en Afganistán, el departamento usaba una mayor importancia en la política del gobierno y todo en el sistema educativo de Afganistán. Pero con la caída de este gobierno, otra vez las puertas de este departamento fueron cerrados por las razones políticas, y entonces para 7 años este gobierno no tenía ningún tipo de actividades educativas. Cuando los cubanos fundaron este departamento, el objetivo principal era de envío de especialistas de habla hispana a Afganistán y envío de los estudiantes afganos a estos países. Esto continuaba hasta 1992. Luego, hasta 2001, el departamento fue cerrado. Bueno, ahora, el periodo de estudio de este departamento, que abarcan casi 148 créditos en 4 años, la materia que se imparten en este departamento fue dividido en básicas, específicas, objetivas, universitarias y monográficas. La docencia y la educación en este departamento se realizaba en métodos audiovisuales, lo que permitía resaltar la contribución y actividad de los estudiantes en el proceso educativo mediante el uso de vídeos educativos, audio y proyectores. El método de enseñanza en este departamento desde 2001, con la presencia de la comunidad internacional y sobre todo especialistas españoles, es que yo recordaba que teníamos unos profesores de España, de países de América Latina. Entonces, por lo tanto, era como para enseñar español en este departamento se utilizaban métodos de organización de debates, presentación de seminarios, trabajos grupales y individuales. Había 2 tiempos y jornadas de estudio: clases del día con unos 150 alumnos normalmente, incluidas a las chicas y chicos en 4 clases. Luego, clases nocturnas con unos 30 alumnos de chicas y chicas en 3 clases.
A lo largo de los años que yo formaba parte de este departamento, pues el mecanismo de valoración de necesidades del departamento español se varía según la situación. El departamento de español se estableció después de la evaluación de necesidades básicas del gobierno afgano y del Ministerio de Educación Superior, que aprobó una serie y tomó una serie de medidas para mejorar el funcionamiento de este departamento después de revisar y evaluar las necesidades. Después de unos años con la evaluación del plan de estudio, vimos que el plan ha sido muy exitoso y bueno, con un examen final, pues los alumnos mostraban capacidades de ser como hispanistas en Afganistán. Aunque cabe mencionarte que a pesar de los problemas que el Departamento Español contaba, por ejemplo, la falta de construcción, no teníamos buenas y adecuadas clases de dar clases, luego materias didácticas, los instrumentos que se veía más necesario para dar una clase de idioma. Cada año los graduados de este departamento se empleaban en embajadas, instituciones, agencias gubernamentales y no gubernamentales, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán. Había unos graduados que trabajaban como intérprete y como empleado local en la Embajada de España en Kabul. Y había unos diplomáticos que habían graduado de este departamento y formaban parte de la Embajada de Afganistán en Madrid. Y había unos graduados que enseñaban en escuelas públicas y privadas como profesor de idioma, y yo que personalmente daba clases de idioma en la Universidad Americana de Afganistán, la Academia Militar de Marshal Mohammad Qasim Fahim y el Instituto de Diplomacia en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán. Todo esto nos muestra el valor y la importancia de este idioma y el nivel de entusiasmo de la generación joven de Afganistán, que mostraban cada año, y los jóvenes tenían mucho interés a aprender este idioma. Más tarde voy a hablar sobre las razones de que yo personalmente he preguntado a cada uno de los alumnos mediante una serie de entrevistas telefónicas para saber su opinión, por qué estudiaban español y por qué habían elegido este idioma para aprender. Entonces, una de las principales vistas del Departamento de Español fue a convertir este departamento como un centro reconocido a nivel nacional e internacional en el campo de lengua y literatura extranjera y en el campo de la formación de personas especializadas en línea con los países vecinos, ya que en Pakistán y Irán teníamos algunos intercambios académicos con los departamentos y facultades que enseñaban esta lengua, y la formación de graduados con experiencia en la materia. Porque en la era de comunicación e intercambio de formación entre los países, familiaridades con los idiomas extranjeros vivos del mundo, incluidos los habitantes básicos, por ejemplo, cuando veíamos la necesidad del mercado laboral y la garantía de crear oportunidades laborales en los mercados internacionales, que por supuesto la generación afgana joven de Afganistán podía jugar un papel importante. Entonces lo vimos muy valioso y de mayor importancia. Debido a esto, este Departamento Español ha hecho muchos esfuerzos para lograr este objetivo importante, para lograr los objetivos estratégicos. A continuación vamos a hablar sobre los objetivos del Departamento de Español. Número 1. Presentar a la sociedad afgana personas jóvenes, profesionales, comprometidos, responsables y patriotas. A lo largo de 4 años, a lo largo de otras asignaturas que correspondían a la lengua, en este departamento se enseñaban asignaturas como historia, como cultura islámica y otras asignaturas que a los alumnos les daban a conocer las realidades que había en el mundo.
Pues formación de traductores de español para entender las necesidades de atender las necesidades del país y luego presentarlos como unos delegados de Afganistán para el mundo. Tercero, pues formación de profesores de lengua española para atender las necesidades de comunidad. 4. Transferencia de conocimiento del español a las lenguas nacionales y viceversa. A lo largo de este tiempo, pues fuimos capaces de traducir 2 o 3 diccionarios de casi más de 1.400 páginas y era un diccionario explicativo con ilustraciones que lo pudimos traducir a persa, esto que era la necesidad de los afganos y sobre todo a la generación joven que tenía mucho interés a aprender este idioma. Educar a una generación con cultura y rica en ciencia y literatura. Y luego, traducción de libros, artículos en ambos idiomas en diferentes campos científicos. Teníamos una revista llamada como El Traductor. El labor importante de esta serie de revistas era traducir artículos de diferentes campos de ciencia y de tecnología a persa, luego presentarlo a la sociedad de Afganistán. Otras actividades del Departamento de Lengua y Literatura Española en la Universidad de Kabul. Enseñanza del español en la Universidad Americana de Afganistán. Organizar cursos de español para otros estudiantes de diferentes facultades de la Universidad de Kabul. Estos estudiantes durante su tiempo de vacaciones mostraban mucho interés y entusiasmo a aprender el idioma español. Por eso el Departamento Español organizaba algunos cursos gratuitos para que ellos puedan participar y pudieran aprender el idioma. Enseñanza de español en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán, como en el Instituto de Diplomacia. Enseñanza y dar clases de este idioma en la Academia Militar de Marshal Mohammad Qasim Fahim, la antigua Academia Militar. Enseñanza de español en la Universidad Privada de Abu Ali Sina. Realización de actividades culturales en coordinación con la Embajada de España en Kabul. A lo largo de estos años, el Departamento de Español ha seguido otros objetivos: comprensión, preparación, publicación de libros de texto, publicación de la revista de traductor, que hemos hablado de esto, lanzar y organizar programas de lectura y promover una cultura de lectura entre estudiantes de diferentes clases del Departamento de Español, colaborar con los alumnos en investigaciones y en asuntos de monografías, relación de profesores del Departamento de Español por un rango académico en campo de estudios. Ahora vamos a hablar sobre el porcentaje de profesores y alumnos del Departamento de Español. Es sorprendente, a ver si nos contamos con un mayor número de mujeres y de chicas en este departamento que los hombres. Antes de la caída del gobierno de Afganistán en el pasado agosto, pues el Departamento de Español contaba con 5 profesores a nivel de maestría y licenciatura, que algunos de ellos habían estudiado en España. Pero con la caída del gobierno, antes de caída del gobierno, alrededor de 150 estudiantes en 4 clases diferentes se dedicaban a la educación, de los cuales 60% de ellos eran mujeres y 40% hombres. En este departamento, debido a las condiciones limitadas, la contratación de 9 profesores, por ejemplo, según la reciente ley de educación superior de Afganistán, no se podía emplear o encargar un profesor del máster de licenciado, aunque era necesario tener un máster, un nivel de estudio como de máster y de doctorado. Y estos habían creado muchos problemas frente al Departamento Español. Bueno,
Cerca de 200 estudiantes en 4 clases diferentes pues, participaban en estas clases de idioma y mostraban mucho entusiasmo. Los estudiantes cada año, mediante una serie de seminarios y presentaciones, pues mostraban su interés, su entusiasmo hacia el idioma y hablaban de diferentes temas de cultura, de literatura, de historia, de todo lo que pretendía o pertenecía al idioma español. Este chart pues, nos muestra el porcentaje de los estudiantes y según su género, de los chicos y chicas. Dentro del departamento habíamos formado unos comités para mejorar el funcionamiento del departamento. Teníamos un comité de currículo formado por 3 profesores. El comité pues, se encargaba de revisar y de traer algunos cambios necesarios respecto a currículum y el método de enseñanza de este departamento. Comisión de monografías. Formado por 3 profesores, este comité pues, fue encargado y responsable de revisar, de encargar y tutoría de los alumnos para hacer sus monografías respecto a todos los temas de literatura, de historia y sobre todo de traducción del español a persa y persa a español. Comité cultural, integrado por 3 profesores quienes eran muy activos en la preparación y gestión de recomendaciones para distribución de recomendaciones y observación, algunas para traer algunos cambios necesarios en el campo científicos, culturales, que dependía de los profesores y los alumnos. Esto es la panorama general o estructura de estos comités que trabajaban en una coordinación muy cercano y trabajaban para mejorar el funcionamiento del departamento español. Bueno, pues el aprendizaje de español en Afganistán ha sido un buen ejemplo de mostrar el nivel de entusiasmo de los jóvenes de Afganistán a lo largo de otros departamentos de idioma, como el departamento chino, francés, alemán, ruso, inglés, árabe, turco y etc. Entonces, teniendo en cuenta los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje del español y de otros idiomas, aprendizaje en pequeños grupos de 2 o al trabajo de grupo, hacer un trabajo grupal o individual, los métodos de enseñanza era colaborativa, debido a que estos métodos son los métodos de aprendizaje que son muy exitosos en términos de experiencia, la contribución de los estudiantes en el proceso y la participación y ver con los requisitos y necesidades más obvios y básicas en los países en desarrollo como Afganistán. En la Universidad de Kabul, sobre todo el Departamento de Idioma Español, a lo largo de estos tiempos, ha hecho un mayor esfuerzo para mejorar el método de enseñanza de español como una lengua internacional en este departamento para atraer la atención de otros de la generación joven de Afganistán que tenía mucho interés a aprender este idioma. El método de que trabajaban los alumnos y los profesores lo valoraban como los ejercicios orales, escritos, el trabajo en cuaderno, trabajar en grupo o individuo, la disposición de mapas conceptuales, que ha sido uno de los métodos más importantes, y mejorar la enseñanza de esta lengua como una lengua extranjera. En este departamento también se utilizaban métodos de enseñanza de tal tipo mencionado. Respecto a la evaluación de las actividades de grupo,
evaluación de las tareas, realización de seminarios, actividades individuales y grupales, como trabajo práctico, evaluación semanal, examen de la mitad de semestre o parcial o examen final. Teniendo en cuenta estas actividades, pues los profesores daban notas a los alumnos, cada uno según sus actividades. El plan de estudio del Departamento Español era de tal manera que para obtener el título del bachiller era necesario cursar satisfactoriamente 4 años equivalente a 8 semestres. Cada año académico constaba de 2 semestres. El primer semestre estaba programado desde el primer de mes de marzo hasta el julio. El segundo semestre se empezaba desde agosto hasta diciembre. Y para cada semestre había 15 semanas de estudio y 2 semanas de exámenes. Respecto a la evaluación de los alumnos, incluyendo la evaluación diaria en que cada estudiante debía ser evaluado 10 veces hasta el fin del semestre, lo cual recibía 10 puntos cada vez. La forma de evaluar y dividir los puntajes según el artículo 19 del sistema de crédito era de tal manera: evaluación y actividades grupales, evaluación semanal, deberes y participación en grupos y trabajos que tenía 10 puntos. Trabajos prácticos, presentación de conferencias comparativas entre 2 idiomas, análisis de textos en que se detallaba de la sintaxis, relación de palabras según una oración, clasificación de palabras según sus raíces y sus tipos, diferencias entre oraciones, tipos de verbos y tipos de noticias, y dar detalles a estos que cada uno tenía 10 puntos. Esto es el panorama general de lo que abarcaba 100 notas de cada semestre de cada alumno. 10 de tarea, 10 de actividad de clase, 20 de examen parcial y 60 de examen final. A lo largo del tiempo, pues era por curiosidad y a veces se preguntaba por qué los jóvenes afganos querían aprender el idioma español y tenían mucho entusiasmo a aprender ese idioma. Entonces, estos resultados de respuestas han salido a lo largo de una serie de esfuerzos con realización de encuestas telefónicas con lo que he hablado y me han dado las siguientes respuestas. La razón número 1, siempre lo decían cuando les preguntábamos por qué estudias español, nos decían porque es una lengua internacional. Y según las encuestas que nos daban, que más de 500 millones de personas en todo el mundo hablaban español como lengua materna, el español solo es superado por el chino como lengua materna. Entonces el inglés ocupa el tercer lugar con 360 millones. Alrededor de 75 millones de personas también aprenden español como segundo idioma. En los Estados Unidos, 43 millones de personas hablaban español y ese número sigue aumentando. Además, Estados Unidos alberga a casi 12 millones de hispanos bilingües. La razón número 2 que siempre me decían era como que veían el español como una herramienta de viajar. A medida de que los sistemas modernos y de comunicación y de transporte acerca del mundo, el idioma se consideraba como una herramienta muy necesaria e imprescindible para poder viajar. Entonces, los jóvenes afganos querían que para poder viajar a este vasto territorio de hispanohablantes era necesario aprender el idioma.
La razón número 3 era por la cantidad de habitantes. Entonces, como hemos dicho, que muchos países en el mundo hablan español y esto atraía la atención de la generación joven para aprender ese idioma como un idioma tan hablado de nivel internacional. Y la razón número 5 era con aprender el idioma español se podía aprender otros idiomas. A lo largo de los años que los estudiantes intentaban aprender ese idioma, pues teniendo en cuenta las reglas y los técnicos que usaban para aprender y les enseñaban los profesores a ellos, entonces la mayoría de los estudiantes eran capaces de aprender otras lenguas. Por ejemplo, habían unos hasta que habían aprendido el chino, teniendo en cuenta los técnicos de aprendizaje de un idioma. La razón número 6 era un idioma con fines académicos. La mayoría de la generación jóvenes pensaban que para tener una oportunidad de estudiar y de seguir sus estudios era necesario e imprescindible aprender el idioma español. Razón número 7. La mayoría de la generación joven de Afganistán tenía mucho interés y entusiasmo hacia la literatura y poesía. Entonces, la mayoría de las obras de escritores y poetas de España y del mundo hispanohablante se habían traducido en persa en Irán. Y luego es que compartimos el mismo idioma en Irán, Tayikistán y Afganistán. Entonces, la generación joven de Afganistán siempre cursaba y sabía de la importancia de literatura rica de España. Por eso querían aprender el idioma español. Luego, la razón número 8 era música española como el flamenco, que hasta los años pues se consideraba como la música de moda y casi la mayoría de los estudiantes lo sabían. Y la razón número 9, el último, era el fútbol, que es más importante y la mayoría de los jóvenes tenían mucho interés a aprender y saber este idioma por el interés que tenían al fútbol. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la situación actual del Departamento de Español en la Universidad de Kabul. Antes de la caída de Kabul a los talibanes, este departamento pues contaba con 4 clases equipadas con proyectores y ordenadores. El Departamento de Español contaba con instalaciones que incluían una biblioteca equipada con más de 5.000 volúmenes de libros relacionados con la lengua y literatura española y fueron equipados con ordenadores, clases de enseñanza de español de forma audiovisual, aulas equipadas con proyectores y otros elementos didácticos que brindaban a las necesidades de los alumnos. Pero de momento el departamento aparentemente sigue siendo abierto a los afganos, pero es que casi la mayoría de los profesores han salido del país y entonces solo ha quedado una profesora. Entonces el departamento de momento está enfrentado con numerosos desafíos. Por ejemplo, menos profesores en comparación del número de estudiantes. No hay posibilidades de hacer formaciones profesorados, sobre todo de que de momento tenemos un régimen tan radical de los talibanes que ni tienen ningún interés al aprendizaje y aprender un idioma extranjero. La falta de interés del régimen de los talibanes a los idiomas extranjeros, la falta de materias didácticos, la huida de cerebros y los jóvenes del país. No hay oportunidades laborales y además de eso no hay posibilidades de estudios superiores. Teniendo en cuenta estos desafíos, vemos que poco a poco el Departamento de Español tiene que cerrar sus puertas frente a la generación afganos, porque a un lado no tiene el apoyo del gobierno como un centro académico de aprendizajes y de enseñanza de español, y por otro lado la mayor parte de la generación joven que desde mucho tiempo tenía mucho interés y entusiasmo hacia el aprendizaje
de idioma español ahora no lo ven necesario porque el mercado laboral no es tan adecuado para un graduado de español que sabe el idioma, pero no hay campos y posibilidades de trabajar. Con esto termino mi presentación. A ver si hay preguntas. Me quedo a su disposición. Gracias. Muchas gracias, Nasser, por esta presentación de la situación pasada, presente y desafíos del futuro sobre los estudios del español en Afganistán. Nos había contactado Sara Walida, compañera tuya del departamento, pero lamentablemente no se va a poder conectar por problemas de conexión. Así que hubiera sido muy interesante poder tener el testimonio directo, ¿no?, de Sara, que se ha quedado en Kabul, al frente del Departamento de Español del que nos has estado hablando, Nasser. Esperamos, no sé si Sara nos está escuchando, pero esperamos poder contar con su participación en breve, Sara, y que puedas explicarnos eso de primera mano, cuál es la situación, cómo lo estás viviendo, qué necesidades tienes en estos momentos, ¿no?, que entendemos que deben ser bastante difíciles para ti, tanto como mujer y como profesora del Departamento de Español de la Universidad de Kabul. Sin más, vamos a dar paso a preguntas. No sé si Carmen o Javier tenéis alguna pregunta que queráis dirigir al ponente. Desde aquí animo a los asistentes a la conferencia a que realicen alguna pregunta. Mientras tanto, yo me gustaría saber, Nasser, ayer tuvimos una conferencia también enmarcada dentro del Observatorio de Asia Central sobre Mongolia y le preguntaba al profesor por qué se interesó, ¿no?, por aprender, una persona de España, por qué se interesó en aprender mongol, ¿no?, el idioma mongol. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál fue por qué empezaste a estudiar español? Si nos lo puedes compartir. Vale, por cierto, es que cuando tenía que elegir entre otros departamentos de idioma en la Facultad de Lengua y Literatura, la verdad es que mi padre, que de momento vive en Dinamarca y sabe casi 4 lenguas, inglés, alemán, ruso y un poco de urdu, entonces me animó a aprender ese idioma. Es que la verdad es que hasta entonces no sabía nada de España, que hay un mundo tan vasto de hispanohablantes. Y entonces, un poco con el paso del tiempo me interesé mucho a aprender el español. Pero cuando entré en el campo académico, cuando empecé a cursarme el máster, entonces siempre no solo utilizaba los artículos científicos que salían en el campo de relaciones internacionales en inglés, sino en español. Poco a poco, entonces, no solo yo, que otros afganos, otros jóvenes se interesaban mucho a aprender ese idioma. Entonces, la razón principal fue esto. Pero con el paso del tiempo, cuando me ocurrió la oportunidad de trabajar con los periodistas y militares y ya que me contaban mucho de un mundo tan vasto de España y de América Latina, entonces, por curiosidad, pues quería saber mucho, por eso intentaba, aunque con apenas dificultades que teníamos. Muchas gracias, Nasser. No sé si, Carmen, ¿te gustaría realizar alguna pregunta al ponente? Javier. Bueno, yo en primer lugar darle las gracias por esta presentación tan interesante, que desde luego hemos aprendido mucho del hispanismo en Afganistán. Y luego una pregunta en relación con el Departamento de Español, en cuanto a la literatura española y en español, ¿qué autores tenían más proyección o se leían más? Bueno, pues de lo que se interesaban mucho la generación joven era por ejemplo, de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad. Esto era el único libro muy famoso traducido en persa, pero con el paso del tiempo de que los estudiantes cursaban los tercer y 4 años, entonces se referían a la versión española para comprobarlo.
con la versión traducida. Y entre ellos, por ejemplo, yo recuerdo cuando era estudiante nos enseñaban, por ejemplo, el Cantar de Mio Cid, que era muy famoso entre los afganos y los jóvenes que se interesaban mucho. Don Quijote, sí, tales. Hasta recuerdo yo. Vale. Muchas gracias. Ya veo, Yasmín, que en el chat empiezan a aparecer muchas preguntas. Sí. Yo casi dejaría... Vamos a pasar... Nos quedan 10 minutos, así que vamos a aprovechar. Tenemos Álvaro García Santa Cecilia. Se pregunta qué medidas concretas podrían adoptarse desde instituciones españolas para apoyar la enseñanza del español en estos momentos. Y te doy dos preguntas, otra pregunta de Carmen Pastor, del Instituto Cervantes, que pregunta cuál es la situación actual en el Departamento de Español en Kabul, si en tu opinión crees que podrá sobrevivir y si tienes contacto con la persona que mencionábamos antes, con Sara Walisada, jefa del departamento. Vale, pues respecto a la primera pregunta, bueno, pues los desafíos que anteriormente lo hemos mencionado era algo muy importante. Por ejemplo, la falta de materiales didácticos, la falta de tener oportunidades de hacer formaciones profesorados, la falta de intercambio con el mundo hispanohablante, sobre todo a los centros académicos, sobre todo es que desde antes teníamos mucho interés a estar en contacto con el Instituto de Cervantes, que es profesora Walisada, ha hecho muchos esfuerzos en ese respecto. Respecto a la segunda pregunta de la situación actual del Departamento de Idioma Español, aparentemente pues, el Departamento de Idioma Español sigue siendo abierto porque de momento los talibanes están pensando a ver si es necesario no solo el español y otras lenguas para mantenerlo o hay que quitarlo del programa académico. Recientemente han quitado la mayoría de las carreras universitarias en la Universidad de Kabul, como la música. Entonces, a lo largo del tiempo que he dado clase de idioma, la música, la cultura, las ilustraciones ha sido una parte imprescindible para aprender un idioma. A ver si los talibanes otra vez ponen límites y reglas para no enseñar estas partes y quitarlo, yo creo que esto sería imposible aprender un idioma. De momento los talibanes dicen que tienen interés a mantenerlo, pero teniendo en cuenta los problemas económicos que tiene el gobierno de los talibanes, que no es capaz de pagar los sueldos de otros profesores, entonces yo creo que con el paso del tiempo van a decidir sobre el departamento, no solo el departamento español, sino otros departamentos como el chino, ruso, turco, francés, alemán y otros departamentos. O sea, que en tu opinión, no sé si he entendido bien, en tu opinión, ¿crees que van a cerrar todos los departamentos de idiomas? ¿Nasser? Perdón, se cortó, no entendí la pregunta. No, querría que me especificaras si crees, en tu opinión, crees que puede ser, existe la posibilidad de que no sigan en funcionamiento ninguno de estos departamentos. Sí, yo creo que en un largo tiempo es posible. Vale. Hay muchas preguntas sobre la situación actual, ¿no? Entonces, creo que tiene todo el sentido a ver si en algún momento podemos contactar y hacer participar a Sara Walida. Rebeca Gutiérrez se pregunta si conoces alguna vía de colaboración o cooperación abierta con el departamento. Si hay alguna posibilidad de cooperar con el departamento o si ya hay, si la conoces. De momento, pues teniendo en cuenta la situación, de momento tenemos el departamento abierto. Hay diferentes maneras de colaborar el departamento. Por ejemplo,
el departamento de momento pues cuenta con la falta de los profesores. Solo ha quedado profesora Balizada, entonces una profesora no es suficiente para dar 4 clases. A ver si hay posibilidades, se puede ayudar al departamento mediante clases en línea, por ejemplo. Pero a otro lado tenemos problemas de internet y la pobreza y la falta de dinero que los estudiantes tienen. Y otra sería mandar materiales didácticos al departamento para poder ayudar al departamento en ese respecto. Bueno, pues de momento los talibanes no tienen interés a ese mundo español, de hispanohablantes. A ver si a lo largo del tiempo y más tarde les den cuenta de que es muy necesario e imprescindible mantener ese departamento como un puente hacia el mundo hispanohablante. Entonces se puede ayudar en ese respecto también a convencer a los talibanes y darles un mensaje de que es necesario mantenerlo. Muchas gracias, Nasser. Lorena Muñoz se pregunta lo mismo, ¿no? Si hay la posibilidad de participar en programas de intercambio con la Universidad de Kabul. Bueno, pues teniendo en cuenta la situación actual de Afganistán, la inseguridad y el régimen de los talibanes, bueno, yo lo veo personalmente muy complicado. No sé, a ver si más tarde el profesor Balizada se conecte y nos cuente un poquito más de lo que está pasando ahí en Afganistán, pero yo tengo mi juicio desde España, es que siempre estoy en contacto con los alumnos y a veces con el profesor Balizada y otros amigos que viven y parientes que viven en Afganistán. Me cuentan muy complicada la situación actual de Afganistán. Entonces, la falta de seguridad, bueno, que de momento lo hace imposible. Gracias. Alba López se pregunta si hay mayor interés hacia Latinoamérica o España entre los estudiantes de español. Bueno, pues es una pregunta muy complicada, pero yo creo que sí, hacia España, porque al inicio se empiezan a estudiar sobre España y más tarde se da cuenta de que hay otros países hispanohablantes en América Latina. Vale, gracias. Y Salvador Martínez se pregunta sobre las dificultades específicas a las que se enfrentan los estudiantes en Afganistán para aprender español. Bueno, el principal desafío frente a los estudiantes es que, bueno, pues de momento no hay profesores a un lado, a otro lado los talibanes han puesto algunas reglas rígidas que, bueno, pues que los chicos y chicas no pueden estudiar en una misma clase. Entonces han separado las clases un día a los chicos, un día a las chicas. A ver si tenemos de tal manera, teniendo en cuenta la falta de profesores, entonces esto sería muy difícil para una o dos o tres personas estudiar a ambos, a las chicas y a los chicos. Y a otro lado es que de momento pues no hay posibilidades de contactar con el departamento, con un mundo hispanohablante sobre España. Entonces, poco a poco los estudiantes creo que van a perder su interés hacia el idioma, aunque antes tenían mucho interés y soñaban de estar en España y hacer un máster y seguir sus estudios en España. Pero de momento todo el mundo sabe que ya no hay estas posibilidades y el mundo pues ya ha cerrado sus puertas hacia Afganistán. Esto viene mucho de la situación política de Afganistán. Vamos a dar por concluida este webcast sobre el trasfondo histórico. ¿Nasser? Bueno, pues nada, si os parece, lo dejamos aquí. Agradezco en nombre de Casa Asia y del Instituto Cervantes la participación de Nasser en esta conferencia. Y no sé si Javier o Carmen queréis dar algunas palabras antes de que finalicemos.
Creo que Carmen había levantado la mano, Yasmín, así que si concluye ella, por mí perfecto. Carmen, gracias de nuevo por vuestro Javier, apoyo técnico. Darte las gracias por esta colaboración tan interesante que tenemos. No, en realidad es que como ha surgido el tema de cómo ayudar al Departamento de Español, bueno, decir que precisamente estamos coordinados para ver la circunstancia es complicada, incluso para hacer llegar materiales, etcétera, los temas de logística, etcétera. Entonces, estamos analizando las posibilidades coordinados con Casa Asia, con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Vamos a ver qué podemos hacer para apoyar este trabajo, sabiendo efectivamente, como ha dicho Nasser, que las expectativas son complicadas porque es todo un contexto que no ayuda, pero bueno, que dentro de esta situación estamos en contacto con el departamento y para ver qué podemos hacer. Y de nuevo, bueno, pues agradecer esta ponencia tan interesante y también la intervención de quienes han participado activamente en esta sesión. Muchas gracias, Carmen. Nasser, gracias. Parece que has recuperado la conexión. Sí. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias, un placer. Un saludo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.